Antes de contestar las preguntas de la semana, quisiera tratar, por lo menos intentar mejorar la respuesta que di a la pregunta que me hizo el hermano la semana pasada de cómo explicar Génesis 6:6 a un nuevo creyente en la iglesia de que Dios se arrepintió de haber creado al humano y que se dolió en su corazón. Sin pensarlo mucho, dije no rápido, hay que tener un tiempo para explicarlo bien, también con la intención de ayudarle a madurar en su teología, no simplemente darle una respuesta rápida, breve y dejarlo así, sino ayudarle a comprender poco a poco. Me hubiera gustado tal vez más enfatizar como una tercera cosa, ir a hacer exégesis con el pasaje, en vez de comenzar a tratar de hablar de mucha teología, nada más ir allí y ver lo que dice el texto. Entonces, haciéndolo lo rápido, tal vez, podríamos decir que vas a Génesis 6:6, lo lees, dice que Jehová se arrepintió. Luego hacernos la pregunta, ¿qué significa arrepentirse? Y obvio, lo buscas en el diccionario y comienzas a pensar, ¿qué significa arrepentirse? Bueno, en nuestro vocabulario, en nuestra idea, la idea de arrepentirse es sentir mal por haber hecho algo. El diccionario dice sentir pesar, te sientes mal por algo que hiciste. Segundo, reconocer que hiciste algo mal. Reconocer que te equivocaste. Y tercero es, bíblicamente, cambiar de acuerdo a la verdad. Entonces, tres componentes de un arrepentimiento genuino es sentir mal, reconocer que te equivocaste y luego cambiar tus acciones de acuerdo a la verdad. Entonces, hay ciertos aspectos de esa definición que Dios no puede hacer. No podemos decir de que Dios se equivocó, pero sí podemos decir que Dios sintió mal, porque dice de que le dolió en su corazón. Entonces, a lo mejor eso es donde Números 23 nos ayuda cuando habla de que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí dice que Dios nunca se arrepienta. Si hacemos exégesis en este pasaje, estudiamos el contexto, nos damos cuenta de que está diciendo que Dios no hace la cosa 2 y 3 de nuestra definición de lo que significa arrepentimiento. Dios nunca se equivoca. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de algo. Él no es un hombre, así que no puede equivocarse y no tiene que cambiar sus acciones de acuerdo a lo que era verdad que no hizo originalmente. Entonces, con una palabra como arrepentirse, vemos que hay varios componentes. Dios no hace la segunda parte de que es cambiar, ya que reconoce que se equivocó. Pero la primera parte, en el contexto de Génesis 6:6, sí, de que al ver y observar el mal del hombre y todas las consecuencias de sus acciones, dice que le dolió y cambió sus acciones, pero no porque se equivocó. Entonces hay partes de la definición de arrepentimiento que aplica a Génesis 6, partes que no aplica. Entonces, a lo mejor no es la respuesta más amplia, pero creo que lo que más ayuda, en particular a un nuevo creyente, es nada más ir allí al pasaje y ver lo que dice y hacer lo mejor que se pueda. Y también tratar de animar a la persona, siempre tratar de aplicarlo. Pero, o sea, ¿qué significa el hecho de que Dios no se equivoca, de que Dios es inmutable, de que no cambia? Eso significa de que aunque si tú pecas en contra de mí, hoy y luego mañana y luego en 2 días y en 3 días, poco a poco voy a comenzar a pensar que lo vas a seguir, comienzo a guardar rencor, es difícil perdonar de Dios, no es así. No es que haces un pecado hoy, luego mañana cuando haces el mismo pecado dices, "Uy",
no sé si Dios me va a perdonar o no. Dios no es así. Dios no guarda rencor. Dios siempre es el mismo. Él no cambia. Él siempre nos perdona. Él, cuando mandó a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros, cuando Él nos salvó a la luz de todo el pecado que íbamos a cometer, pasado, presente y futuro. No es como que cometo un pecado mañana y si Dios supiera lo que iba a hacer, nunca me había salvado. No, Dios no se equivoca en ese sentido. Pero bueno, un pasaje difícil. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es ir allí y hablar de lo que significa en el contexto, lo que no significa en el contexto. Pregunta 22. ¿Cómo es posible que Dios quiera que todos sean salvos si no salve a todos? Y voy a decirles que en las preguntas de esta semana vamos a tocar todas en las notas. Nos voy a dar respuestas breves, pero comienzo. La voluntad de Dios es compleja. Es compleja. Si no puedo entender la razón por la cual yo hago algo, ni mucho menos la razón por la cual mis hijos hacen cosas, ni mi esposa, mucho menos voy a entender por qué es que Dios hace ciertas cosas, ya que su voluntad es inescrutable, incomprensible. Un pasaje que siempre me gusta en cuanto a la voluntad y los pensamientos de Dios, muchos de ustedes lo tienen memorizado, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, no puedo asumir de que Dios piensa como yo pienso. La forma que Dios piensa acerca de las cosas es mucho más allá de la forma que yo pienso en las cosas. Dios nos dice muy claramente en su palabra muchas veces, varias veces en la Biblia, de que Él tiene el deseo de salvar a todos. Ustedes conocen los pasajes, los vamos a ver hoy, pero Dios lo dice claramente, Dios quiere salvar a todos. Luego, Dios nos dice de que Él es capaz de salvar a todos. Él tiene la capacidad de salvar a todos. ¿Sí? Él quiere salvar a todos, Él puede salvar a todos, Él no salva a todos. ¿Por qué? Sí. Yo no puedo explicarlo. Tenemos algunas opciones, pero ninguna explicación sirve. O vas a minimizar el deseo de Dios, el deseo que Dios tiene para salvar, y decir, bueno, sí quiere salvar, pero prefiere quemarlos. Entonces, es decir, o vas a minimizar el deseo que Dios tiene para salvar a todos, o vas a minimizar la capacidad que Dios para salvar a todos. Es decir, bueno, sí puede, pero ya que dio libre albedrío al hombre y el hombre puede escoger, él no puede meterse, él no puede. Dios no puede salvar, o sea, Dios tiene un deseo y no puede cumplirlo. Dios no puede salvar al hombre. Dios puede, Dios desea, no lo hace porque, no sé, sus pensamientos son más altos que los míos. No puedo explicarlo. La Biblia dice claramente que Dios es soberano, Él controla todo el universo, todas las cosas pasadas, presentes, futuras. Tiene el deseo, es capaz de cumplirlo, pero no lo hace. Es muy similar a lo que vimos con la Trinidad. Si lo explicas, entras en el error. Si explicas lo que significa ser uno y ser tres, necesariamente estás minimizando una de las dos cosas. Porque Dios desea salvar a todos, Dios puede salvar a todos. Y no podemos minimizar ninguna de esas cosas. No lo hace, ¿por qué? Él dice que salva en base al designio de su voluntad. Hay tantos pasajes. Obvio, la única explicación lógica es de que Dios tiene una buena explicación en base a la eternidad que nosotros no entendemos. Nos explica algunas cosas, las cosas que nos explica las vamos a ver en la clase, pero
no nos toca entender las cosas secretas, nos toca entender las cosas que Él nos revela y humillarnos y creerlos. Pero quiero dejar claro, porque es importante, que creo con todo mi corazón que Dios quiere salvar, que Dios es capaz de salvar y que solo salva a algunos. La razón por la cual Dios no salva a todos no es de que el impío está fuera de su alcance. Muchos enseñan esto hoy, de que los impíos, ya que tienen una libertad libre, están fuera del alcance de Dios. Dios no puede obligarlos, Dios no es capaz. No, lo que está fuera del alcance es la sabiduría de Dios. Pero Dios puede salvar a todo ser humano. Dios desea salvar a todo ser humano. Esas son afirmaciones claras, explícitas de la Biblia. Y si nosotros queremos cuestionar la sabiduría de Dios de por qué hace las cosas que hace, ahí entramos en el final de Job. Y Dios solo tiene un solo requisito antes de hacerle esa pregunta. Primero tienes tú que contestar algunas preguntas, como, ¿tú sabes cómo funciona la lluvia? ¿Cómo funciona la gravedad? ¿Tú puedes mandar a la luna a dar vueltas? Cuando puedes y entiendes esas cosas, puedes cuestionar mi razón y mis propósitos. Entonces, eso es todo. 23. ¿Por qué oramos si Dios ya lo ha decidido todo? Otra vez lo vamos a ver en las notas, pero rápido. La respuesta simple es porque yo quiero obedecer. Dios me manda a orar. ¿Oro por qué? Porque Dios me lo manda. Me dice, orad sin cesar. Entonces, ¿qué hago? Obedezco. Eso es lo que me toca hacer. Pero hay otras, tal vez, razones que podremos mencionar. A lo mejor ustedes enlistaron muchas y es bueno pensar en algunas. Oro porque Dios me dice que es para mi propio beneficio orar. Dios me santifica a través, me da paz, gozo, etcétera, cuando oro. O sea, yo no estoy informándole a Dios de nada. O sea, antes de que la palabra esté en mi boca, dice David, tú ya la sabes. No. Dios no necesita escuchar mis oraciones para entender mi vida. Él ya sabe todo, pero para mí me santifica expresarlas. Y finalmente, nada más en la respuesta breve, oro porque sé que la oración es el medio que Dios utiliza para obrar. Si únicamente enfatizamos que, bueno, oro porque me ayuda a mí, pero no cambia nada, o sea, Dios ya tiene todo planeado. Es interesante porque Dios no presenta la oración de esa forma en la Biblia. Es cierto que Dios es soberano, pero Él me dice en su palabra de que nuestra oración es uno de los medios que Él utiliza para llevar a cabo su plan. Qué bendición saber de que Dios me usa a mí, ¿no? Y obvio, puesto que yo no sé los planes exactos que Dios tiene para mi vida, lo que sé es esto. Si oro, si obedezco el mandato, me pongo de rodillas y oro, sé que el plan de Dios para mi vida será bendecirme, llenarme de gozo, llenarme de paz. ¿Qué es lo que sé? Que si no oro y no obedezco, los planes del Señor para mi vida es disciplinarme, llenar mi vida de dificultades para ayudarme a obedecer, ponerme de rodillas y orar. Pero mi punto es que cuando Dios habla de la oración en la Biblia, no es de que, bueno, tú debes orar porque te ayuda a ti, pero no, o sea, habla de la oración como el medio que Él usa para bendecirnos y para obrar. La oración del justo santifica mucho al creyente. No, la oración del justo puede mucho, puede mucho. Nosotros debemos entender esto y creer que es así. Finalmente, Dios nos dio libre albedrío. Obvio, primero hay que establecer qué significa libre albedrío, porque todos tienen un entendimiento completamente distinto. Nadie, fuera de Dios, ningún ser humano es libre. Ningún ser humano es completamente libre. Primero hablamos del incrédulo. El incrédulo es, ¿qué? Es esclavo a su pecado, Romanos 6:17. ¿Esclavo suena libre?
No. O sea, el impío es esclavo a su pecado. El impío, Romanos 3:12, no puede hacer el bien. Es decir, el impío puede escoger entre diferentes pecados, pero no es completamente libre. Tiene que pecar, no hay otra opción. Él es esclavo. Ahora, hablando de nosotros, los creyentes, tampoco somos libres en la forma que Dios es libre. Dios es el único soberano en este universo. Yo soy muy limitado. Es decir, si yo y Dios estamos en conflicto de qué se debe hacer en este universo, ¿quién es libre para cumplir sus deseos? Dios es el único soberano. Dios es el único. Yo no puedo arruinar los deseos y los planes de Dios. Dios es el único soberano, el único que es totalmente libre. Ahora, al mismo tiempo, también muy importante afirmar de que Dios nos ha dado a todos nosotros una voluntad, hacemos decisiones, escogemos y somos responsables por las decisiones que nosotros tomamos libremente. No podemos limitar ese aspecto de lo que la Biblia afirma. Si obedecemos, recibimos bendición. Si desobedecemos, recibimos condenación. Entonces, en ese sentido, obvio, tenemos libre albedrío, en el sentido de que tomamos decisiones, escogemos entre el bien y el mal, y somos responsables por esas decisiones. Dios no me obliga a pecar, Dios no me obliga a adorarle, yo escojo. Ahora, simultáneamente, cuando digo esto, lo veremos más en la soteriología, cuando hablamos de la salvación, veremos de que cuando yo escojo hacer el bien, ¿quién es el responsable? Dios. Cuando yo escojo el mal, ¿quién es el responsable? Yo. Yo siempre soy responsable por el mal que hago, Dios es siempre responsable por el bien que hago. Si hago bien es porque Dios puso en mí el querer y el hacer para su buena voluntad. Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y obvio, para la gran mayoría de la gente, incluyendo muchos creyentes, esto les parece injusto. Que yo reciba todo el castigo por el mal que hago y Dios toda la bendición por el bien que hago, pero eso es lo que Dios dice, así es. Ningún ser humano puede gloriarse de haber hecho algo bien. Que yo oro, vengo a la iglesia, ¿por qué? ¿Porque soy mejor que mi vecino? No. No, es por eso que la Biblia es tan enfática de que todo esto, si haces algo bueno es porque lo recibiste de Dios, por su gracia. Ningún ser humano puede jactarse delante de nadie. Como broma, para la persona que piensa que no es justo, que Dios reciba toda la gloria por el bien y nosotros por el mal, Pablo nos diría, buena suerte, señor Barro, quejándose en contra del alfarero. Dios puede hacer las cosas como Él quiere, es soberano. Finalmente, no voy a contestar la pregunta 25 porque es tarea para ustedes, obvio, pero la mejor cosa es que no vas a escribir, porque no puedes escribirla. Si alguien te hace la pregunta, ¿por qué es que sufrimos si Dios es bueno? La respuesta correcta es que es una lágrima. No, la Biblia nos manda llorad con los que lloran. Por favor, que mis alumnos no sean como los seminaristas que a menudo describo, que si estuvieran ahí al pie de la cruz, al escuchar a Jesucristo clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decirle, bueno, teológicamente, Jesús, sé que tú estás allí colgado en la cruz, ¿por qué? Y le das todas sus razones teológicas de que es para nuestro bien y para pagar la deuda, para nuestro pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces hacemos la pregunta ¿por qué es que Dios hizo esto? Como una forma de expresar nuestro dolor. Y cuando alguien está doliendo, la respuesta bíblica es llorar con
ellos. Y la segunda cosa, después de estar calladito como los consejeros de Job que hicieron un buen trabajo la primera semana, es decir, no lo sé, no lo sé. Si alguien te pregunta por qué es que Dios hizo esto o permitió esa dificultad, esta muerte, este cáncer, esta cosa, sabes algunas cosas, pero en comparación, o sea, si estas son todas las razones eternas que Dios tenía en mente cuando hizo esa cosa, lo que tú sabes es esto. Y hay que ponerlo en perspectiva. Tú no sabes nada. Sabes algunas cosas tal vez, pero la mejor respuesta es llorar y decir, yo no sé. Lo que sé es de que un día sabremos y que vale la pena confiar en Él. Dios tiene un plan y de dejarlo así, tratando de infundir esperanza de que un día sí lo vamos a entender. Sí, hermano. Anécdota, un pastor ya mayor de edad le dijeron, ¿sabe qué? No digiere estos alimentos porque le va a dar una congestión estomacal y va a morir. Bueno, fue a México y pues se dio el gusto de comer lo que no tenía que comer. So, ahí podemos decir, bueno, es que se desobedeció las normas del doctor, por eso murió, ¿no? O los consejos que dio el médico. La pregunta, siempre podemos observar las cosas de una perspectiva humana y divina. Entonces, ¿por qué murió? Bueno, por hacer algo que no debía. Y segundo, si escudriñamos la escritura, ¿quién ya tiene en su libro el número de días exactos que vamos a vivir? Dios es soberano. No es que Dios estaba tratando de ayudarle a vivir y no pudo. ¿No sería negligencia de su parte? Sí, y negligente y responsable por su negligencia. Simultáneamente Dios es soberano y de esto vamos a hablar hoy, de cómo... no equilibrio, no balance, dejarlos así. No tratar de decir, o sea, como Dios es 50% soberano y nosotros 50% responsables. No, Dios es completa y totalmente soberano y nosotros somos completa y totalmente responsables por las decisiones libres que tomamos. Bueno, sé que hay muchas preguntas, voy a contestar tal vez 5% de ellas. Mi meta no es explicar algo inescrutable, mi meta es ayudarnos a adorar a nuestro Dios soberano. ¿No? Entonces, perdón, si usted vino a la clase hoy pensando, Josías me va a explicar el problema del mal, perdón, no lo voy a hacer. No es mi meta. Mi meta es explicar lo que la Biblia dice y tratar de animarnos, exhortarnos a arrodillarnos delante de un Dios soberano, delante del cual somos todos responsables.